Sin duda, uno de los temas de mayor preocupación en este momento, en el mundo, podemos decir, es el tema de la violencia. Son muchas las agrupaciones, organizaciones, gobiernos incluso, que a través de política pública se plantean como formas o modos de encarar la superación de la violencia, y podríamos decir, lamentablemente, que tenemos poco resultado. En realidad la violencia está instalada absolutamente en todas nuestras relaciones, está instalada en la vida de todos y no se atina a encontrar caminos para superarla. A mí me parece que uno de los temas centrales para empezar a debatir estos temas es, definir de qué hablamos cuando hablamos de violencia. Porque en general, cuando se alude a la violencia, se habla de la expresión externa, violencia física, que es una de las formas de violencia. Y entonces eso es violencia porque se ve, y mientras no se ve, nadie lo advierte, y por lo tanto, donde verdaderamente se podría trabajar para prevenir, que es en la etapa anterior a que se haga explícita o visible, no se interviene. Entonces, a mí me gusta un poco, para acercarme a esa definición, decir que la violencia está definida vulgarmente como el acto que exterioriza todo un proceso, pero la violencia esencialmente es un proceso de acumulación de violencias que no se ven, las violencias invisibles, las que no ve ni la sociedad ni el Estado, o no las quiere ver, pero de todos modos no se pone el ojo ahí. Y entonces lo que nos sucede, todos somos víctimas de violencia, no hay nadie que no sea víctima de violencia, de esas invisibles. Y la violencia empieza a acumularse, es ese proceso de acumulación, que si no encuentra vías de resolución y de desarticulación, la violencia no es vía degradable. La violencia se acumula y en algún momento busca un canal de salida, porque digamos se produce un estallido en la persona, y es justamente cuando se ve. Nosotros sostenemos que cuando la violencia se ve ya es tarde. Y en realidad existe mucha preocupación desde lo legislativo, por ejemplo, para poner más penalidades, para poner nuevas leyes, pero que lo que atienden es a cuando ya se produjo la violencia, el acto de violencia, es decir, cuando ya es tarde. Entonces, producida esa situación, aquel que acumuló tanta violencia, es decir, que fue víctima de violencia, tiene una respuesta hacia afuera, violenta a otro, y si esa violencia que ejerce física sobre otro tiene suficiente entidad como para configurar delito, ahí se convierte. Ese es el pasaje de víctima a victimario. Esa víctima pasa a ser un victimario porque le ha producido un daño físico a otro. Y si ese daño es de tal entidad y de tal envergadura que, de acuerdo a la legislación, amerita una pena privativa de libertad, esa víctima que pasa a ser victimario entra nuevamente en el circuito de la violencia como víctima ya de un sistema penitenciario que, hasta donde sabemos y conocemos, no hay lugar del mundo donde el establecimiento penitenciario, es decir, el establecimiento donde están las personas privadas de libertad, no sea el lugar donde existe mayor vulneración de derechos. Entonces entra en un circuito de nueva acumulación de violencia, y entonces vemos que eso por esa vía no tiene salida. Entonces parecería interesante atender en el proceso anterior, cuando sí se puede actuar, cuando se empiezan a acumular esas violencias, poner el ojo ahí. Si esas violencias vienen del interior de cada uno, el sufrimiento es violencia interna, vienen del sistema social y vienen desde lo institucional. Ahí también hay que entender que, digamos, que como la violencia no es un tema individual y personal, la salida al problema tampoco es individual o personal. Entonces nosotros tenemos una mirada más amplia, que no solamente, al tratar de conceptualizar de qué hablamos cuando hablamos de violencia, no solamente toma en cuenta que existen diversas formas de manifestación de la violencia,
sino también distintos campos de aplicación o de explicitación de la violencia. Por ejemplo, nosotros hablamos de violencia sexual, violencia económica, violencia racial, esas son formas de violencia. Pero a su vez, depende del ámbito donde se exprese, también hablamos de violencia en la escuela, violencia contra las mujeres, violencia doméstica, violencia laboral. Entonces, tenemos que tratar de abarcar en su totalidad la expresión de la violencia, pero también ir a la raíz, porque si hablamos de violencia en la escuela, hablamos de violencia. Si hablamos de violencia de género, hablamos de violencia. Entonces hay una imperiosa necesidad de ir a la raíz de la violencia para luego intentar salidas superadoras. Efectivamente, la violencia desde lo personal necesita como paso previo para trabajar y posibilitar una salida superadora el reconocimiento. Y es muy difícil que las personas reconozcamos que somos violentas. Porque si uno en realidad no mataría a nadie o no le pegaría a nadie, uno dice, yo violento no soy. Hay hasta cierto pudor para reconocer que uno es violento. Mientras no dé ese primer paso, no hay ninguna posibilidad de avance. Entonces cuando uno, buenamente, sin juicio, sin justificación, uno puede reconocer esa violencia, a lo mejor la reconoce desde el sufrimiento. Creo que no hay nadie que no sufra. Bueno, el sufrimiento es violencia interna. Entonces uno puede reconocer que eso sucede en uno, está en condiciones de comprender cómo la violencia se ha instalado. A partir de esos dos primeros pasos es posible encarar un camino superador de la violencia, desde el reconocimiento y la comprensión profunda. También a nivel de la sociedad es necesario, es decir, desde lo individual están las herramientas además para hacerlo. La sociedad también tiene herramientas y debe necesariamente reconocer la violencia que existe en el cuerpo social y los factores sociales que la generan, debe comprender cómo opera, cómo funciona y debería efectivamente intentar comprender para poder generar un paso más allá hacia la superación de la violencia social. Finalmente, desde lo institucional, los gobiernos tienen la obligación de reconocer, comprender dónde están los factores generadores de violencia desde lo institucional, que son, la violencia desde lo institucional suele ser una metodología de acción. Hablamos de acto, hablamos de proceso y también la violencia es una metodología de acción. Entonces, desde esa comprensión es posible que nosotros avancemos hacia la superación de la violencia. Entonces, ¿cuál es el camino que sigue? Y el camino es la no violencia como metodología de acción, la no violencia como conducta de vida, como modo de relación con el otro. La no violencia es mucho más que decirle no a la violencia. Implica denuncia, pero implica también asumir una actitud de vida, desde mi punto de vista, basada esencialmente en la coherencia. Todo aquel que pone como eje de su conducta hacer coincidir lo que piensa con lo que siente y hace, y a eso le suma un modo de trato con el otro, que es darle el trato que uno pretende recibir, ambos principios puestos en práctica. Eso me configura una forma y un estilo de vida no violento. Y nosotros debemos pasar desde una sociedad violenta, con una cultura violenta en la que estamos, a la construcción a partir de cada uno de nosotros en un contexto colectivo, no individualmente, sino desde cada uno, pero en un contexto colectivo, orientarnos hacia la construcción de una cultura de la no violencia.